El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación acetilcoenzima A, derivado de glucosídicos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en la forma de ATP. El ciclo de Krebs se conforma de los siguientes pasos. Reacción 1. Citrato sintasa, de oxalacetato a citrato. El sitio activo de la enzima activa el acetilcoenzima A para hacerlo afín a un centro carbonoso del oxalacetato. Como consecuencia de la unión entre las dos moléculas, el grupo tiostercoenzima A se hidroliza formando así la molécula de citrato. Reacción 2. Aconitasa, de citrato a isocitrato. La aconitasa cataliza la isomerización del citrato a isocitrato por la formación de cis-aconitato. La enzima cataliza también la reacción inversa, pero en el ciclo de Krebs tal reacción es unidireccional, a causa de la ley de acción de masa. Las concentraciones en condiciones estándar del citrato 91%, del intermediario cis-aconitato 3%, y de isocitrato 6% empujan decididamente la reacción hacia la producción de isocitrato. Reacción 3. Isocitrato deshidrogenasa de isocitrato a oxoglutarato. Reacción 3. Isocitrato deshidrogenasa de isocitrato a oxoglutarato. La isocitrato deshidrogenasa mitocondrial es una enzima dependiente de la presencia de NAD y de magnesio o manganeso. Inicialmente, la enzima cataliza la oxidación del isocitrato a oxoluxisanato, lo que genera una molécula de NADH a partir de NAD. Sucesivamente, la presencia de un ion bivalente que forma un complejo con los oxígenos del grupo carboxilo en posición alfa aumenta la electronegatividad de esa región molecular. Esto genera una reorganización de los electrones en la molécula, con la consiguiente rotura de la unión entre el carbono de posición gamma y el grupo carboxilo adyacente. De este modo se tiene una descarboxilización, es decir, la salida de una molécula de CO2 que conduce a la formación de acetoglutarato, caracterizado por dos carboxilos en las extremidades y un acetona en posición alfa con respecto a uno de los dos grupos carboxilo. Reacción 4. Acetoglutarato deshidrogenasa, de oxoglutarato a succinilcoenzima A. Después de la conversión de isocitrato en acetoglutarato, se produce una segunda reacción de descarboxilización oxidativa, que lleva a cabo la formación de succinilcoenzima A. La descarboxilización oxidativa del acetoglutarato es muy parecida a la del piruvato a otra acetoácido. Reacción 5. Succinilcoenzima A sintetasa de succinilcoenzima A succinato. El succinilcoenzima A es un tioéster a alta energía. La citrato sintasa se sirve de un intermediario con tal unión a alta energía para llevar a cabo la fusión entre una molécula con dos átomos de carbono, acetilcoenzima A, y una con 4, oxalacetato. La enzima succinilcoenzima A sintetasa se sirve de tal energía para fosforilar un nucleósido difosfato purínico como el GDP. Reacción 6. Succinato deshidrogenasa, de succinato a fumarato. La parte final del ciclo consiste en la reorganización de moléculas a 4 átomos de carbono hasta la regeneración del oxalacetato. Para que eso sea posible, el grupo metilo presente en el succinato tiene que convertirse en un carbonilo. Como ocurre en otras rutas, por ejemplo, en la beta-oxidación de los ácidos grasos, tal conversión ocurre mediante 3 pasos: una primera oxidación, una hidratación y una segunda oxidación. Estos 3 pasos, además de regenerar el oxalacetato, permiten la extracción ulterior de la energía mediante la formación de FADH2 y NADH. Reacción 7. Fumarasa, de fumarato a L-malato. La fumarasa cataliza la adición en trans de un protón y un grupo OH procedentes de una molécula de agua. La hidratación del fumarato produce L-malato. Reacción 8. Malato deshidrogenasa, de L-malato a oxalacetato. La última reacción del ciclo de Krebs consiste en la oxidación del malato a oxalacetato. La reacción, catalizada por la malato deshidrogenasa, utiliza otra molécula de NAD
como aceptor de un hidrógeno, produciendo NADH. Por otra parte, tenemos la fosforilación oxidativa, que es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP, en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos que la conforman son: entrega de electrones por NADH y FADH. Los acarreadores de electrones NADH y FADH, reducidos en todos pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD y FAD, que pueden ser utilizados en otros pasos de la respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de H, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, lo cual rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. El siguiente paso es la síntesis de ATP impulsada por una gradiente. Cuando fluyen por la gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de H pasan a través de la enzima llamada ATP sintasa, lo cual aprovecha el fluido de protones para sintetizar ATP. De todo esto, ¿para qué necesitamos el oxígeno? Pues resulta que la razón por la que necesitamos oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra, y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada es el gradiente, se utiliza para sintetizar ATP.